Hola ajedrecista, ¿qué tal? ¿Estás cansado de cometer los mismos errores una y otra vez y de no progresar en ajedrez? Pues tienes que ver este vídeo. Bienvenido al primer capítulo de esta guía, de principiante a maestro, que te va a ayudar a comprender qué errores se cometen en cada nivel, para que puedas empezar a corregirlos y a mejorar en ajedrez. Para ello hemos creado una cuenta en chess.com, empezando desde lo más bajo. Hoy empezamos con los errores comunes de 300 a 600 de Elo. Vamos a subir el nivel juntos. Vamos con esta primera partida donde yo empiezo jugando E4. Mi rival, la apertura, las primeras 5 o 6 jugadas la juega muy bien. E5, que es la jugada que más hacen en este nivel. Caballo F3, caballo C6, alfil B5, jugada apertura española. A6, que es la teórica, la defensa morphy que se llama. Alfil A4, caballo F6, hasta aquí el negro está jugando muy bien, controlando el centro, sacando las piezas. Yo me enroco y mi rival hace la jugada D5. Primer error. Una jugada que no tiene en cuenta los conceptos de apertura. Un error que se comete mucho en este nivel. Lo más importante al principio es sacar todas las piezas, enrocarse y controlar el centro. Si cumplimos esos tres objetivos, luego ya podemos empezar a pensar en atacar, mejorar las piezas, lo que queramos. Pero hasta que no tengamos eso conseguido, no puedo empezar a hacer este tipo de jugadas porque aquí de hecho ya el negro está perdido. ¿Por qué? Porque su rey está en el centro del tablero. Esta jugada está abriendo el centro. Y no es fácil enrocar todavía, porque tienes aquí todavía un alfil que no te deja enrocar. Y de hecho ya aquí pierdes material, porque también aprovechando esta clavada, este peón está suelto, es un desastre. ¿Qué jugada debería haber hecho aquí el negro? Pues jugadas de desarrollo, sacar las piezas, terminar el desarrollo tranquilamente, por ejemplo de 6, sacar así las piececitas, enrocar y ya luego pensamos a ver cómo atacamos. Lo que digo, error típico que ya aquí me da la partida. Después de peón por peón, hacen caballo por peón y caballo por E5 gana un peón. Podría parecer que con dama por E5 defendemos este peón, pero realmente no está defendido, ya que vendría caballo por E5, aprovechando la clavada, y si dama por E5, torre 1. Cuidado con la diagonal, todos los problemas por no haber enrocado el rey y abrir la posición. Caballo E4 no pierde la dama, pero después de D3 pues pierdes todas las piezas. Así que tampoco valía comer con la dama. Bueno, mi rival comió con el caballo, pierde un peón y crea una amenaza. Cuidado porque ese caballo está clavado y si como después de caballo por, peón por, alfil por, te voy a atacar todas las piezas. Mi rival aquí, la jugada que hizo fue alfil D6, jugada que no defiende la amenaza. Otro error muy típico de estos niveles es no pensar en las amenazas del rival. Aquí ya caballo por, peón por, alfil por y el negro está totalmente perdido porque es jaque, te ataco la torre, te ataco el caballo, vas a perder más material todavía. Después de alfil D7 que hizo mi rival, yo hice aquí la jugada torre E1 intentando ganar un tiempo sobre el rey en el centro para luego decidir si comerme la torre o el caballo. Bueno, hicieron alfil E7 y ahora ¿qué comeríais? ¿La torre o el caballo? Pues lógicamente es mucho mejor comer el caballo, que ganamos 3 puntos de material. Si comiésemos la torre serían 2, ya que perderíamos nuestro alfil, sería solamente la calidad. Por eso es mucho mejor comer el caballo. Y bueno, aquí ya el negro debería haber enrocado, intentar poner todas las piezas en juego para intentar crear algo de contrajuego, que ya es muy difícil, ¿no? Pero mi rival sigue haciendo torre B8 y ahora dama E2. Dama E2 es una jugada que evita que el negro se enroque, porque estamos atacando con 2 piezas el alfil y el negro lo defiende con estas 2. Si el rey se enroca, el alfil queda indefenso. Y mi rival aquí hizo la jugada enroque. Otra vez, no pensar en los planes del rival. Otro fallo muy típico en este nivel. Simplemente me regala una pieza. Y después de dama C8 intentando no cambiar damas, hice la jugada caballo C3, simplemente sacando las piezas. Y aquí mi rival comete otro error típico de este nivel, que es crear amenazas, intentar amenazar cosas sin darte cuenta de que realmente a lo mejor no es una amenaza muy fuerte o que dejas cosas indefensas. Esta jugada es verdad que me ataca la dama, sí, pero el peón de F7 ahora no lo defiende nadie y esa torre se pierde. Alfil por F7, rey H8, alfil por, alfil por. Y bueno, aquí no me di cuenta la verdad de que tenía mate en una. Ya empecé a jugar rápido y simplemente intenté desarrollar todas las piezas.
Aquí mi rival quita el alfil. Y ahora se me ocurrió hacer una jugada interesante, que es alfil h6. Ya que, bueno, si el negro intenta defender el mate, pues hacemos dama por peón, ganamos un peón más y estamos tocando el alfil de c6. Y si como en la partida hacen peón por alfil, entonces viene este jaque y ahí vemos el ataque doble, ¿no? Otra vez, piezas indefensas. Muy importante en estos niveles tener en la mente siempre piezas que no están defendidas, porque ahí es donde vamos a poder ganar las partidas. Bueno, mi rival siguió jugando un poco más y yo aquí hice la jugada dama e6, que ataca el rey y la dama. Y mi rival lo que hizo fue mover el rey y perder la dama. Otro error que se comete muchísimo, que es no ver todas las posibilidades que tienes en una posición, sobre todo cuando hay jaques. Cuando hay jaques, pararse y pensar, me puedo mover el rey, puedo capturar la pieza que me dé jaque o puedo cubrirme. No mover rápido porque estoy en jaque y me pongo nervioso. Así que simplemente aquí nos cogemos la dama y ya pues el mate viene en pocas jugadas. Jaque, 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 jaque y jaque mate. Y la partida termina. Gana el blanco gracias a los errores que ha cometido el negro. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete, compártelo para que podamos hacer más vídeos como estos. Nos vemos.